Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de conversaciones audiovisuales titulado Refundar lo Público, Desafío para el Campo Democrático. Es un ciclo organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, destinado a dialogar, a conversar con referentes de nuestra universidad, de nuestra facultad y referentes de otras universidades públicas del país respecto del proceso de desguace, de cuestionamiento de todo, de lo público, de lo común, de lo estatal, que se ha iniciado con el gobierno, con el inicio del gobierno de Javier Milei. Quienes nos estén siguiendo, quienes estén disfrutando esta conversación por los canales de YouTube de la facultad o los canales de Spotify, los invitamos a difundirlos, a replicarlos, a hacerlos circular. Mi nombre es Gino Maffini y voy a estar hablando en esta conversación con María Inés Peralta y con Alejandro Grimson, reconocido intelectual de nuestro país. Los presento brevemente. María Inés es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Ella es trabajadora social y tiene un magíster en Ciencias Sociales, una dilatada experiencia tanto en docencia como en investigación y en extensión en la universidad, y siempre te han preocupado las distintas problemáticas sociales desde el punto de vista de la investigación y de la docencia. En el caso de Alejandro, su formación es en comunicación, pero es doctor en antropología, investigador de CONICET, docente de la Universidad de San Martín, y si bien ha trabajado distintos temas, está particularmente durante estas últimas semanas presentando su último libro. En este caso hoy lo va a presentar en Córdoba, que se llama Desquiciados, los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha. Así que invitamos a seguir esta conversación. Y lo primero para comenzar sería, María Inés, que nos cuentes un poco por qué esto de el eje de refundar lo público, por qué hacerlo además desde la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, sí, con todo gusto. Antes que nada, muy contentas de que Alejandro nos visite, que es un amigo de la casa, hace muchos años que es profesor del Centro de Estudios Avanzados, hoy Facultad de Ciencias Sociales. Esta iniciativa de refundar lo público es algo que, venimos pensando en una facultad que tiene como una marca de origen la incidencia pública, ¿no? Nuestras instituciones preexistentes, tanto la Escuela de Trabajo Social como el IFAP y el CEA, siempre han sido instituciones que se han planteado la incidencia pública desde sus distintos perfiles. Y por supuesto sabíamos que este año iba a ser un año complejo, ¿no? Un año de ataque y de preocupación por lo público, dentro de lo cual está la educación universitaria, pública universitaria también. Pero vimos la necesidad de tener alguna iniciativa que permita salir a la sociedad y hablarle no solo a nuestros estudiantes en esta combinación de la preocupación académica y política. Y nos pareció que la idea de refundar lo público sintetizaba nuestras inquietudes institucionales. Lo público porque creemos que hay en esta situación de incertidumbre una certeza que sí tenemos, que es que tenemos que seguir sosteniendo, avanzando y defendiendo lo público, lo que es de todos y todas, lo que es para todos y para todas, que sin esa convicción del hacia dónde, y uno tiene que partir de convicciones, de certezas. Ahora bien, después decíamos, a eso hace falta refundarlo, porque hay muchas cosas de lo público que se han ido desvaneciendo, debilitando, cimientos que se ponen débiles, y es necesario refundar. Porque la idea de refundar nos pareció que apunta a tomar aquello que no está funcionando bien, pero que sí son certezas. Ahora hay que darles una vuelta de tuerca, ¿no? Hay que revisar qué es lo que no estaba funcionando bien, y por eso refundar. Y finalmente, porque la frase completa, o sea, la expresión completa de refundar lo público hace referencia a una tarea. Y la pregunta analicemos los problemas que tenemos, pero después analizar, ¿y ahora qué hacemos?, es algo central, porque es la pregunta de la política, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos ahora con esto? En mi caso particular también, yo provengo de una carrera de trabajo social en donde los análisis críticos tienen que ir acompañados de propuestas para abordar los problemas.
Y esa es una convicción, como te decía, de nuestra facultad, esto de la incidencia pública, o sea, analicemos y propongamos, ¿no? Entonces, esta expresión de refundar lo público nos condensó lo que queríamos hacer. Y la verdad que cuando vimos el libro de Alejandro, le hablamos y dijimos, bueno, es una buena forma de empezar este ciclo, ¿no? Con Alejandro proponiéndole un poco, bueno, estas afirmaciones que yo hago respecto a este desafío de refundar lo público, nos parece que muchas de estas reflexiones están en su libro, y no solamente en su libro, sino en la trayectoria de Alejandro, sus temas de investigación, sus aportes sobre la cultura política, ¿no? Así que bueno, de ahí surgió este ciclo que ya va teniendo forma, y en principio creo que la última actividad de este ciclo va a ser el 4 de noviembre, que nos va a visitar Daniel Feuerstein, y estamos viendo una actividad mensual para poder, aportar al mundo académico y al mundo político, ¿no? Alejandro, te pongo en común la pregunta de respecto de si estás de acuerdo con esto de la necesidad de refundar lo público, y en todo caso, ¿cómo estás viendo esta crisis de lo público, de lo común, de lo estatal que hacíamos referencia recién? Sí, bueno, un gusto, la verdad, estar acá en la Universidad Nacional de Córdoba. Agradezco mucho la invitación. Y sí, la verdad que cuando me contó María Inés me pareció que la pegaron en donde había que pegarle, porque hay una crisis de lo público que viene de hace años también, ¿no? O sea, por un lado nos llena de orgullo a todos los argentinos tener algunas de las instituciones públicas que tenemos. Bueno, lo mostró la marcha universitaria, qué sé yo. Y siempre que vienen extranjeros y hablan con la gente, con los argentinos, me dicen, es rarísimo, en ningún país que conozco la gente está tan convencida de la educación pública como acá, más allá de la universidad, quiero decir, ¿no? O sea, hay digamos, un legado sarmientino, te guste no, con lo polémico que pueda ser Sarmiento, pero está ahí calondo, eso es muy profundo. Y de la misma manera otras cosas, ¿no? O sea, hay algo que yo siempre he discutido al interior de la ciudad social, es que es el uso de los parques públicos es masivo en la Argentina, de los espacios públicos. O sea, los argentinos habitan, por supuesto depende de las geografías, más o menos, los climas más o menos ayudan, pero bueno, en muchos lugares que tenemos clima que ayudan, cuando apenas ayuda el clima, la gente participa mucho en el espacio público y participa mucho también en el debate público en la medida en que existe. Lo que pasa es que hoy tenemos deficiencias que arrastrábamos de lo público, que necesitamos mejorarlo, porque lo público tiene que ser muy eficaz para que llegue a la gente y la gente se pueda apropiar de eso y participar activamente o beneficiarse activamente de lo que es común, ¿no? Entonces todo lo que hay que corregir en lo público siempre hay que corregirlo. Lo público siempre tiene que estar abierto a la crítica, nunca puede cerrarse a la crítica, ¿no? Segunda cuestión, está toda esta amenaza sobre lo público en función de las declaraciones políticas que estamos escuchando y de decisiones políticas que estamos viendo, y son amenazas reales, riesgos reales que pueden producir daños graves, ¿no? Daños graves. Sobre eso se puede abundar mucho, pero realmente hay instituciones públicas de la Argentina, incluso algunas que los argentinos no conocen mucho, como la Comisión Nacional de Energía Atómica, etcétera, que son extraordinarias a nivel mundial, cosas increíbles hay en la Argentina que no pueden ser dañadas, ¿no? Y en tercer lugar, creo que refundar el debate público. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con esto último, que es que se fue tornando cada vez más una percepción de que pensar distinto es un problema. O sea, si yo digo, mirá, yo creo que es muy importante que exista tal derecho, y vos por ahí pensás, me parece que es más importante otra cosa. Pensar diferente es maravilloso, es algo extraordinario. No puede haber democracia si pensáramos todos igual. O sea, es crucial que pensemos distinto, que podamos tener la libertad absoluta de expresar esas ideas en el espacio público, en la esfera pública,
el debate público y que la sociedad, escuchando todas las voces y haciendo escuchar su voz, pueda tomar la decisión que quiera, porque eso es la democracia, que decida la sociedad, se respete a la mayoría, a la minoría. Ahora, si porque vos pensás distinto viene alguien y te insulta, empieza a destituir la esfera pública, empieza a dañar lo público. ¿Por qué? Porque si esto es un vaso de agua, vos me decís, no es un vaso de agua. Bueno, nos ponemos a discutir sobre eso. Ahora, si uno de los dos, en vez de discutir con argumentos, si esto es o no un vaso de agua, empieza a decir, no, pero vos sos mala persona porque vos, no, cualquier cosa, listo, dejamos de discutir sobre el vaso de agua y nos ponemos a discutir sobre algo que termina dañando a la esfera pública. Hoy está dañada la esfera pública en Argentina, entonces muy dañada, porque está repleta de fake news, repleta de insultos, repleta de trolls. Entonces la idea de refundar lo público creo que tiene que ver con varias dimensiones y son todas cruciales para que haya una democracia vibrante en la Argentina. Sí, a mí me parece también que, bueno, hablando desde sociales, que es una facultad que investiga y hace extensión y enseña sobre lo público, la democracia, las instituciones públicas, las políticas públicas, uno se pregunta, bueno, nuestras producciones hace años que vienen mirando lo que no funciona bien en las políticas de salud, de educación, de trabajo, de alimentación, lo que sucede en los territorios. Y desde hace mucho tiempo las ciencias sociales vienen mirando, investigando esas cosas que no funcionan bien, ¿no? La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué otra cosa además hay que hacer para que esas producciones universitarias, de científicas, respecto a lo que no venía funcionando bien, impacten efectivamente en un nuevo modo de organización de las instituciones? Y ahí viene nuevamente esta relación entre lo académico y la incidencia pública, ¿no? Hay estas debilidades de lo público, nos tomaron por sorpresa porque en realidad fueron expresadas en el voto popular, o sea, una insatisfacción respecto al funcionamiento de lo público. Entonces, ahora, ¿eso qué quiere decir? Que uno va a dejar de lado las bases de la democracia moderna, libertad, igualdad, fraternidad, o vamos a dejar de lado los derechos humanos por las falencias en el modo en el que esos derechos conquistados se llevaban a cabo en las políticas públicas? No, de ninguna manera. Lo que es necesario es, me parece, esa tarea, es de fortalecer una perspectiva autocrítica en todos quienes jugamos un papel en la esfera pública, desde, en mi caso que soy decana, hasta de una facultad, hasta un dirigente de una agrupación estudiantil o un dirigente de una organización territorial, ¿no? O sea, hay como modos de conducir lo público, de hacer política que están en crisis y que tenemos que ver de qué manera las retomamos y las ponemos en cuestión. Y particularmente, retomando un poco de lo que dicen los dos, ¿qué aspectos de lo que uno podría considerar la política pública o lo público? Vos señalaste que es objeto de crítica, o debe ser objeto de crítica. Vos hablabas de debilidades, de necesidad de autocrítica. ¿Qué cosas de esa política pública uno puede decir, debiéramos revisar, someter a crítica? Obviamente sabiendo que estamos frente a un gobierno que está atacando todo eso, pero pensando también en generar otras propuestas, en un lugar que lógicamente logre generar una opción a esa destrucción que propone este gobierno. Entonces decía, ¿qué aspectos? Mira, hay una historia que hemos recorrido en parte con Marinés y con otras autoridades antes de la facultad, y que tiene que ver con toda la historia de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no?, de la Argentina, de las universidades públicas, donde un poco intentamos revisar brevemente, decir, bueno, ¿cuál es la historia? La historia en la Argentina es que el conocimiento científico y el Estado, a partir de la noche de los bastones largos, tuvieron un divorcio gigantesco, brutal, trágico, que fue muy negativo para la Argentina. Fíjate que después de eso vinieron los peores años de la Argentina en muchos sentidos, salvo en términos de convivencia relativamente pacífica y plural,
de una democracia liberal donde no hay fraude, los niveles de violencia son relativamente bajos en comparación al resto de la región, etcétera, salvo en eso, que no es menor, es mayor, y que tiene que ver con el nunca más, etcétera, que hoy está en cuestión también. Pero en términos económicos, en términos de procesos institucionales, nos fue bastante mal en los últimos años. Ahora, lo que uno ve que es que en el 83 prácticamente no había permeabilidad entre el universo académico científico y el universo de la política pública, y que a partir de ahí se fueron generando cada vez más permeabilidades. ¿Permeabilidades qué quiere decir? Bueno, que un ministro se sienta con una decana, habla, se arman proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque el conocimiento es un insumo sin el cual no se puede hacer política pública. No se puede hacer política pública sin conocimiento. O se hace mal, se hace cualquier disparate, digamos. O sea, para ver dónde haces un hospital tenés que conocer el censo. El censo es una investigación, es la mayor investigación que hace el Estado, pero después hay otras investigaciones que se hacen ad hoc para montones de decisiones que hay que tomar. Entonces, todas las grandes políticas de salud, de educación, de inversión pública, de transporte público y así sucesivamente requieren conocimiento, y específicamente conocimiento de las ciencias sociales. No hay ningún ministerio, si vos recorres todos los ministerios, el que menciones, yo te voy a decir, ese necesita también investigaciones de ciencias sociales. Por ejemplo, no sé, me decís, no, pero transporte, infraestructura no importa. ¿Cómo que no? O sea, la gente, quien maneja, o sea, los que manejan autos, o se mueven, el turismo es una actividad social gigantesca que está vinculada a los deseos, a los sueños, a las ilusiones, a las capacidades de consumo, o sea, todo, siempre estamos hablando de gente, porque es eso, ¿no? Entonces, ahí no hay, digamos, uno puede discutir cuál sería el orden de prioridad, y seguramente hay mucho a discutir ahí. Seguro que es la economía, ¿no? En este momento, en un momento tan crítico en ese aspecto. Pero no hay ninguna dimensión del Estado que pueda abstenerse del conocimiento científico y para poder hacer buena política pública, ¿no? Y el conocimiento científico, en ese sentido, también nosotros lo hemos hablado entre nosotros. Para nosotros hay una deuda desde nuestro lado, o sea, porque también tenemos ese gesto de decir, nosotros no es que acá se hace todo perfecto y está todo disponible, no, es que esa permeabilidad es un diálogo, ¿viste? No es que si nosotros hacemos todo bien y vos no nos das bola, es que el poder establecer el diálogo es parte de un proceso de construcción conjunta, no se puede hacer por mera voluntad. Y sí, hay que hacer cosas para poder impulsar en nuestras instituciones a que haya más capacidades para poder ayudar más a fortalecer lo público. Sí, y una cosa fundamental también, o sea, lo que dice Alejandro de la necesidad del conocimiento científico para fundamentar las políticas públicas y la necesidad del conocimiento científico para hacer un seguimiento de las políticas públicas y en qué medida esas políticas públicas resuelven los problemas de la gente, ¿no? Porque ahí viene, de acuerdo a cuánto de lo público resuelve los problemas reales, que se construye un sentido común que es como el huevo y la gallina, o sea, un sentido común que valora lo público o no lo valora, en función de las respuestas concretas que esos ámbitos públicos dan. Y ahí también hay una responsabilidad muy grande de, digamos, los funcionarios, los decisores, los que están a cargo desde el centro de salud hasta el hospital, hasta el ministerio, porque ahí se dan diálogos muy significativos con las organizaciones territoriales, con los sindicatos, con las organizaciones sociales que nuclean los intereses de la población, y en la medida en que no haya un diálogo fructífero entre los miembros de la sociedad organizada y los efectores de políticas públicas, hace crisis lo público. Y yo creo que ahí hay, por la situación en la que estamos, hay nuevas cosas a mirar, ¿no? Yo por ahí, no sé si es demasiado duro, pero por una historia de estar muy cercana a los sectores populares, a las poblaciones más vulnerables de la ciudad y su acceso a las políticas públicas, y ver cómo funcionan las instituciones públicas, hay un término que me surge que no sé si es el mejor, pero yo creo que hay un cierto extractivismo del Estado
tomando el extractivismo que usamos en la cuestión ambiental, yo no sé, venimos de una época en la que ha habido un cierto extractivismo del Estado que hace que las respuestas estatales no terminen llegando llegando donde tienen que llegar, ¿no? Como una excesivo uso o mal uso de lo estatal, que no significa de ninguna manera una crítica al Estado, sino la necesidad de recuperar la dimensión pública de lo estatal a través de una gestión de las políticas estatales que hay que revisar. Y esto no solamente tiene que ver con los decisores políticos, sino también con las prácticas sociales de quienes cotidianamente tienen que dar servicios dentro de los sectores públicos. Un ejemplo quiero dar sobre lo que dice María Inés. Suponete que hay un hospital que funciona mal, por la razón que fuera, porque el director o la directora no funcionan y los equipos, o una escuela, lo mismo, o otras instituciones. ¿A quién se le puede ocurrir que hay que destruir al hospital y ponerle una bomba y que no haya más hospital? Es ridículo. O sea, lo que hay que hacer es refundar el hospital. Por eso refundar lo público es refundar el hospital. O sea, bueno, funciona mal. Ok, bueno, vamos a hacer que funcione bien. Y con eficacia y con austeridad en los presupuestos, en los gastos, o sea, sin gastar de más, etcétera. O sea, funcionar bien quiere decir tener un presupuesto acorde, que sea suficiente para el buen funcionamiento, pero que no sea excesivo, porque hay otros requerimientos siempre. Pero eso es hoy una batalla cultural en un punto. Sí, o sea, es una lucha por el sentido común, digamos, se perdió una lucha por el sentido común. Hay que asumirlo así. ¿Por qué se perdió? Bueno, sería toda una discusión. Yo creo que un elemento es que hubo muchas desilusiones, porque hubo muchos fracasos. Porque la Argentina hoy lleva varios años, una de las crisis más extensas. Yo siempre insisto con que después podemos discutir las cifras y los números de pobreza, indigencia, etcétera, en los que estamos hoy, en agosto del 24. Yo creo que en este momento, en agosto del 24, probablemente estemos llegando a las peores cifras de indigencia y pobreza de la historia argentina, superando el 2002 probablemente. Va a haber que esperar a que el INDEC, siempre el INDEC publica más tarde, o sea, no es que ahora publica más tarde, pues es probable que estemos ahí, o igual que el 2002 o peor que el 2002. Ahora, más allá de eso, esta crisis empezó hace muchísimos años y atravesó varios gobiernos de distinto corte político. Y ya hubo 2 desilusiones inmensas. Y bueno, también algunos se preguntan si va a haber una tercera desilusión o no. No sé, bueno, eso habrá, digamos, yo creo que es probable que haya una tercera desilusión. Eso, vos me podés decir, bueno, pero es un tema psicológico. Bueno, no, es un tema del estado de ánimo de la población, del sentido común, de las subjetividades, de la participación ciudadana. ¿Para qué voy a participar si eso no sirve? Bueno, pero sin participación no hay democracia sin participación, ¿no? Entonces, es parte, o sea, por eso a mí me parece muy atractiva la idea, el título de refundar lo público. Me parece una gran consigna. Uh-huh. Bueno, tomo una cuestión, los corro parcialmente de la cuestión de lo público, aunque siempre está presente, lo pongo más en un plano de la democracia. Vos, no he podido leer el libro el último, pero sí has trabajado respecto de una crisis de la democracia, una democracia que está al límite en un punto. Uno podría pensar que hay causas globales que afectan a nuestra democracia, procesos de Europa, procesos de la región, pero la pregunta sería, ¿qué cambios político-culturales han atravesado o están atravesando nuestra sociedad, nuestra democracia argentina, tal que explican la crisis de nuestra democracia en la actualidad? Nosotros tenemos, yo igual, digamos, yo entiendo que vos me estás preguntando principalmente por Argentina, pero yo creo que hay algunas dimensiones que son globales, porque esto empezó con el triunfo de Trump en Estados Unidos, siguió con Bolsonaro, que dijo que el COVID era una gripecita, siguió con el ataque al Capitolio en Estados Unidos, hubo una invasión del Congreso, hubo un ataque a los 3 poderes en Brasil, hubo una invasión también masiva, violenta de los 3 poderes en Brasil.
o sea, hay un cambio global. Hoy no tenés ningún parlamento en Europa donde no haya un grupo importantísimo de diputados, legisladores de la derecha extrema antidemocrática. Vos tuviste gobierno en Brasil, quizás de vuelta en Estados Unidos, Argentina, tenés posiblemente, tuviste un plebiscito, tuviste balotaje en Chile con la ultraderecha compitiendo con el presidente actual, ¿no? O sea, es una situación global. Ahí hay cambios muy estructurales en las formas de producción, en las relaciones salariales, la certeza que daba el salario y la pertenencia institucional a una empresa en los lugares donde existió. La Argentina fue un país donde eso existió y en Europa eso está destruido, se erosionó. En el caso argentino es más extremo. La Argentina hoy, en el 24, tiene la misma cantidad de trabajadores registrados que tenía hace 50 años, pero tiene el doble de trabajadores porque tiene la misma cantidad de trabajadores registrados que no registrados. Ese cambio en la Argentina es más brutal porque a la Argentina le fue peor económicamente que al resto de los países, pero es un cambio global porque está comprobado que hay una correlación entre el crecimiento de las derechas extremas y esta desestructuración de las relaciones de trabajo y el crecimiento de las economías de plataforma, con una característica que es este aparatito que todos tenemos, ¿no? Que se llama smartphone y que es lo que algunos, una colega particularmente, llama la smartphonización de la vida social. O sea, los que somos un poco más grandes conocimos el teléfono del hogar, había un teléfono en un hogar, en algunos hogares, en otros no, un televisor en el hogar. Estoy hablando hace 50 años más o menos, 40 años. Eso desapareció. Ahora las pantallas, todo eso es una pantalla que cada uno tiene en su bolsillo y la lleva a todos lados, y eso reconstituyó todas las relaciones sociales de otra forma, promoviendo lo que yo considero, como antropólogo lo digo, la sociedad más individualista de la historia de la humanidad. O sea, no tengo ninguna duda de que nunca en la historia de la humanidad hubo una sociedad más individualista que esta que conocemos. Entonces, la pregunta de cómo se reconstituye lo común en el marco de la sociedad más individualista es una pregunta gigantesca, es un desafío gigantesco. Mientras buscamos respuestas a esa pregunta, lo que vemos es que hay cada vez más crecimiento de regímenes autoritarios y crisis de la democracia. ¿A qué llamamos crisis de democracia? Bueno, primero la democracia ha perdido legitimidad. María Inés hace un ratito decía insatisfacción. Hay una insatisfacción con la democracia. ¿Por qué? Y bueno, pues la democracia era una promesa de vivir mejor. Por ejemplo, una promesa de movilidad social ascendente, lo que nosotros acá llamamos mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor, ¿qué quiere decir? Quiere decir, si te rompes el alma, si te esforzás, si te pelás las pestañas, vas a conseguir un título que te lo ganaste, y si tenés el título, tu posición social va a mejorar. ¿Por qué? Porque el trabajo está vinculado al conocimiento. Si vos sos médico, bueno, eso es mi hijo el doctor. Por eso también la gente salió a la calle cuando se empezaron a apagar las luces de las universidades, porque es la única esperanza de que exista movilidad social ascendente. O sea, golpea en la línea de flotación del proyecto común. Entonces, eso pasa también en Europa. ¿Cómo se ve? Y, por ejemplo, algunos hoy de las clases medias son propietarios y otros no, cada vez menos. Para los jóvenes ser propietario va a ser muy difícil, mucho más difícil que para sus padres. Cuando vos ves los niveles de pobreza en la infancia, que son desopilantes en la Argentina, y son mucho mayores a los de la tercera edad. No es porque las jubilaciones sean buenas, es porque los jubilados y pensionados en su gran mayoría viven en una casita propia, un departamentito propio, o sea, no pagan alquiler. Si tuvieran que pagar alquiler, ni siquiera tendrían que ir a vivir a la calle. Así de simple. Eso plantea problemas de gran magnitud, donde justamente ahí se vuelve a ligar. ¿Cómo refundamos lo común? La única forma de refundar lo común es refundar un proyecto democrático que implique un nivel de distribución y de equidad
que tenga que ver con una noción de justicia distributiva, de justicia social, que es una palabra que según el presidente es una aberración. A mi juicio es un valor irrenunciable. Yo, más que hablar de un partido político u otro que no me gusta, y menos en un contexto de este tipo, yo hablo de las fuerzas democráticas a favor de la justicia social. Yo creo que todo eso tiene que formar una coalición. No estoy hablando de una coalición electoral, eso yo no opino sobre eso. Digo, una coalición social para dar una disputa por ese sentido común que está en riesgo. Bueno, sí, no, por supuesto, de acuerdo con este tema. Cuando se dijo que la justicia social no existía, me acuerdo que estábamos dando una clase, o sea, me invitaron a dar una clase sobre si detrás de una necesidad hay un derecho o no. Y a mí me parece que en las ciencias sociales hemos cabalgado muchísimo, pues, en general, sobre esta cuestión de la igualdad y la libertad, ¿no? Como dos elementos que van juntos, y me da la impresión que el tema de la fraternidad o la solidaridad ocupa un lugar diferente en estas discusiones teóricas, ¿no? Y que sería bueno traer esa tríada, porque para que realmente haya un consenso sobre la idea de justicia social como la base de una democracia, tiene que haber una capacidad de sentirse interpelado por lo que le pasa al otro, ¿no? Que es lo opuesto a esta crueldad que pareciera que se instala de que hay miles de cajas y kilos de comida guardados y no se distribuyen en los comedores. O sea, esta idea de que lo que le pasa al otro me duele, me afecta, tiene que ver con la cuestión de los afectos en contra de la crueldad, la cuestión de los cuerpos juntos, ¿no? Que están tan separados por lo que vos decías de los teléfonos celulares. O sea, hace falta volver a construir en las instituciones comunidades, ¿no? Y bueno, quienes estamos a cargo de instituciones como la facultad, la universidad, el centro de salud, o sea, el modo en el que se logre recuperar el trato con el otro, son cuestiones muy importantes. Me acuerdo cuando era la pandemia que nosotros estábamos haciendo nuestra investigación y la transformamos en una encuesta telefónica. Lo que la gente de los barrios populares en Córdoba resaltaba como los que más los habían acompañado en la pandemia eran las enfermeras y las maestras, ¿no? O sea, en ese trato cotidiano frente a una duda, era alguien que daba respuesta en un momento en que no podías conectarte con nadie. O sea, esta cuestión de los vínculos en las distintas instituciones juegan un papel fundamental, y yo lo vinculo a este valor de la modernidad, digamos, de la fraternidad o la solidaridad, que por ahí es un concepto que quedó más vinculado a las iglesias, a las organizaciones de la sociedad civil, que por supuesto está en la base de la idea del valor de la igualdad o de la justicia social, porque sin un esquema de fraternidad o solidaridad, ¿cómo sostenes las instituciones que tienen que dar respuestas para toda la población, ¿no? Pero hace falta también volver a refundar o reconstruir esta cuestión de sentirse afectado emocionalmente por lo que le pasa a un otro, para volverlo a poner en una base de construcción colectiva. Yo no sé si esto se escuchó en Córdoba, porque fue un funcionario de la ciudad de Buenos Aires. A veces las cosas que pasan en Buenos Aires se escuchan, pero un funcionario de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad repleta de gente durmiendo en la calle, una ciudad más fría que Córdoba, dijo: por favor, le pido a todos los ciudadanos y ciudadanas que no le lleven un plato de sopa a la gente durmiendo en la calle, porque eso va a ayudar si le llevan sopa, ayuda a que se queden en la calle. No le lleven sopa. Si eso no es crueldad, o sea, en otro contexto ese funcionario hubiera renunciado. Él está calentito tomando sopa o sushi o lo que quiera en su casa, cobrando su sueldo. ¿Se entiende? Y cada día hay más gente en la calle. Así es. Les hago una última pregunta, mirando un poco también el tiempo. Vinculado a esto, lógicamente en el ámbito de las ciencias sociales preocupa mucho cómo intervenir, qué cosas abordar. Vos lo mencionabas un poco al principio. Entonces, la pregunta sería, ¿qué preguntas les parece importante abordar desde las ciencias sociales en la actualidad y también en un plano más general desde la universidad pública?
ustedes mencionaron algo en principio que quizá pueda leerse en esa clave, o puede interpretarse en esa clave. Pero bueno, quizá haya cosas más específicas, entonces reitero la pregunta en ese sentido. ¿Qué preguntas específicas es necesario abordar hoy desde las ciencias sociales y desde la universidad pública? Bueno, justamente me parece que está vinculado. Por un lado, insisto, no se puede esquivar el problema económico. Yo creo que las fuerzas democráticas por la justicia social, como yo las llamaba antes, tienen un problema que es parte del problema que estamos viendo con la extrema derecha y la crisis de la democracia, que es que no tienen un proyecto económico, ni en Argentina, ni en el mundo tampoco. ¿Cuál es el proyecto económico? O sea, en los años 80... Perdón que traiga mi juventud a colación, pero es un ejemplo. En los años 80, esos sectores, esas fuerzas, ¿qué discutían? No, es China, es Rusia, es la URSS, es Cuba, es Noruega, son los escandinavos, es la vía chilena del socialismo. No sé, había 5 o 6 modelos y había grande debate sobre... Hoy no hay ningún modelo, ninguno. O sea, a un gobierno le fue bien, buenísimo, le fue bien un gobierno, pero no es un modelo. O sea, si vamos a decir, Noruega es un modelo, sí, están nadando en petróleo 4 millones de personas que para colmo son noruegos, o sea, tienen una cultura muy particular. O sea, eso no nos sirven los argentinos como un modelo. O sea, nosotros no nadamos en petróleo y no somos 4 millones. Entonces, la economía es una gran pregunta. Ahora, lo que pasa es que lo que uno tendría que intentar es que esa pregunta no la respondan los economistas solamente, porque los economistas tienen un defecto, creen que la economía es más relevante que las otras dimensiones de la vida social. Y eso están equivocados. O sea, por eso estamos con esta inflación. Por eso estamos solucionando, entre comillas, esta inflación de una manera tan absurda. O sea, tanto la inflación como la solución actual a la inflación, entre comillas, son consecuencia de que los economistas tienen un lugar equivocado en lo común, en lo público. Es imprescindible que esas respuestas se construyan más interdisciplinariamente. Obviamente, para responder estas cuestiones tenés que preguntarte cómo querés que sea la educación pública del futuro de ahora, porque mientras estamos discutiendo y no respondemos a esa pregunta, la educación pública está empeorando en Argentina, ¿no? Y de la misma manera, cómo queremos integrar el territorio, cómo queremos que sean nuestras ciudades, cómo queremos que sea la sostenibilidad ambiental, cómo queremos que sean las relaciones de género, por ejemplo. Y hay una cosa, perdón, Marina, porque puede contribuir, que es como, hay como una disociación aparentemente entre lo que podría uno pensar como una política democrática de redistribución económica, ¿no? Sostenible en el tiempo, y lo que son procesos de ampliación de derechos civiles, que parecen ser como mundo separado, efectivamente, donde no hay un proyecto que hizo crecer una cosa, o que uno puede destacar una cosa, o lo otro, pero no hay vínculos de conexión para fundar una nueva democracia que esté sostenida en ambas cosas. Esa sensación me da también... No sé, es como si podemos destacar las políticas de género, las políticas de derechos humanos, pero disociado de lo económico, y no podemos hacer que esas dos cosas estén juntas. Eso es un drama de la Argentina y es parte de las razones de la derrota de las fuerzas democráticas. ¿Por qué? Porque en este tiempo se ha discutido mucho, de manera muy equivocada a mi juicio, si los feminismos y los movimientos de mujeres no se pasaron de rosca, ¿no? Bueno, lo que pasa es que se pasaron de rosca y entonces hubo una reacción. Mira, reacción hubo en todo el mundo. Uno de los artículos del libro que vengo a presentar a Córdoba, Desquiciados, es sobre cómo es la reacción en el mundo. En todo el mundo hay una reacción antiderechos a las mujeres, antiderechos de las diversidades, etc. ¿Cómo se hubieran pasado de rosca? O sea, 2015, 3 de junio, marcha de Ni Una Menos. ¿Qué sería ser más moderado? Ni media menos, ni 2 menos. ¿Qué es más moderado que ni una menos? Después pidieron interrupción voluntaria del embarazo, que sea legal, como en todos los países desarrollados. ¿Qué sería más moderado? Bueno, eso es democrático, que se vote, se votó, se decidió, etc. Entonces, ahora, ¿hubo errores? Sí, pero los errores no fueron del movimiento de mujeres. Los errores fueron del gobierno anterior. ¿En qué sentido? Que el gobierno anterior tuvo muchos fracasos económicos, asumió con el dólar a 80, se fue con el dólar a 1000, asumió con 35-36% de pobreza, se fue con más de 40,
asumió con una inflación muy alta, se fue con 6 veces más inflación, tuvo muchos fracasos económicos, y de pronto decía, sí, pero nosotros dimos el cupo trans. Y el cupo trans está muy bien darlo, pero si vos pretendés darlo en vez de, parece que te estás burlando de la gente, porque hace muchos años una filósofa que nosotros leemos, que se llama Nancy Fraser, explicó que vos no podés compensar la expropiación económica con derechos civiles o derechos de reconocimiento. Eso es una injusticia, eso es una manipulación, eso es trucho, es una truchada. O sea, vos tenés que mejorar la distribución y mejorar la ampliación de derechos civiles. Ahora, si vos, como vos decís, el gobierno anterior lo usaba de argumento, no, bueno, pero nosotros dimos el IVE. Sí, eso está muy bien, lo que pasa es que eso mismo es deslegitimado en la medida en que es el mismo gobierno que fracasa económicamente. Entonces, yo creo que ahí por eso insistía tanto en que no vamos a poder avanzar en esta discusión si no tenemos un proyecto económico. Sí, nada, solo para agregar que el avance de los proyectos con más justos implican un avance en estas dimensiones que se van retroalimentando. Lo que pasa es que a veces tendemos a mirar como dicotómicamente, ¿no? Si avanzas en esto, lo otro es secundario, ¿qué es más importante? Y eso siempre vuelve a aparecer. Lo que tenemos que tratar de superar es de ver que esos avances se van dando dialécticamente, o sea, vos avanzás un escalón acá y podés ver de otra manera esta otra dimensión que no la tenés resuelta. Y a mí me parece que esa es la responsabilidad de los políticos y las políticas que necesitamos, ¿no? Poder ir viendo esos avances y dándoles cabida. Y por eso me parece que la dimensión política se combina enormemente con esta dimensión económica que decía Alejandro, y hace falta una gran autocrítica respecto a cómo conducir esos procesos, ¿no? Bueno, tenemos como necesitamos revisar la cuestión política y esto, bueno, que se dice mucho en Latinoamérica, esto de necesitamos líderes que manden obedeciendo, o sea, que una vez que asumen su lugar de conducción, de funcionarios, bueno, realmente sostengan un compromiso ideológico con aquello que, no solamente aquello que dijeron en la campaña, porque eso que dicen en la campaña es una lectura de lo que le pasa al pueblo en ese momento. Bueno, esa revisión y esa refundación epistemológica, ideológica, es algo en lo que tenemos que trabajar, y eso se trabaja desde el lugar de cada uno, ¿no? O sea, desde el lugar de dirigente del centro de estudiantes, dirigente, o sea, decano de una facultad, presidente del centro vecinal. Bueno, esas revisiones sobre la política son un desafío epocal, me parece importantísimo. Claro, claro. Bueno, les quiero agradecer mucho, un placer realmente haberlos escuchado. Gracias a María Inés y a Alejandro. Y bueno, a quienes hayan disfrutado de esta conversación, invitarlos también a que, como decía, lo compartan, lo hagan circular por las redes sociales de nuestra facultad, por Spotify, por YouTube. Y convocarlas también a seguir esta conversación por otras vías. Para eso va a haber también otros episodios, pero también va a haber otras instancias seguramente. Así que esperamos verlos y verlas ahí.